simple de la cosa, diciendo, bueno, esto es alquilar la vivienda de doña María, doña José, como decía él, y poder descontar los tributos municipales. Esto realmente, visto desde el punto de vista legal, tal como se ha desarrollado hoy, se ha transformado en un fenómeno sumamente complejo. Y a nosotros, a los abogados, nos toca encontrar los argumentos convincentes de tratar de buscar un marco legal que a este fenómeno complejo le ponga cierto equilibrio con las actividades que hasta el momento se vienen desarrollando profesionalmente, como es la actividad turística, actividad que nadie duda. Y en este caso en particular tengo el privilegio de trabajar además con empresarios que desde el día 1, y técnicos del sector que desde el día 1 nos han dado todo su apoyo, han entendido el tema y ha sido un placer trabajar con ellos. Quiero agradecer profundamente a Jordi y Bunker, porque desde el día 1 que llegó a Uruguay también nos acompañó en este camino, y si estamos presentando un proyecto de ley hoy en el Parlamento, yo creo que él tiene también gran injerencia y tiene mucho que ver. También el intercambio, la posibilidad de haber viajado, hace que en este tema en particular, donde yo tengo que encontrar o tratar de encontrar argumentos legales, cada día me convenzo más, o cada día aparecen más argumentos desde el punto de vista legal, de forma tal de que nos permita avanzar en ese camino de encontrar un proyecto que regule o que vaya en el camino de ese equilibrio. Y un poco hoy, lo que antes de venir para acá pensaba, bueno, qué cariño voy a dar a la charla, porque en realidad muchos de ustedes escucharon la charla de la vivienda de uso turístico, o del marco legal de la vivienda de uso turístico, o del proyecto de ley. Y se me ocurre que lo primero que les voy a plantear, para que todos reflexionemos, es alguno de esos argumentos que cada día se nos reafirman más, que son novedosos y que nos ayudan a entender, primero, que el turismo es una actividad profesional, que el turismo es una actividad que, si bien no está limitada por la ley, tiene una regulación específica, que la ley del turismo y la legislación turística llama a los prestadores a cuidar la calidad del destino, y que a veces las actividades civiles, como puede ser el derecho de propiedad, que además encierra el derecho a arrendar una vivienda, bueno, no es lo mismo arrendar una vivienda para vivir que arrendar una vivienda para esa actividad que cada vez se profesionaliza más, que cada vez encierra mayor complejidad en el mundo, que cada vez hace que los turistas y los usuarios, que son consumidores especialmente vulnerables, traten de gozar ese derecho de la mejor forma posible. Y quiero que con esto que les voy a mostrar comencemos a reflexionar un poco, porque viene de la mano con lo que venían diciendo los que me precedían. Cuando uno lee Las Palmas no se vende, Gran Canaria, y hace muchísimos años entendíamos que el turista era un amigo, o hablamos de que el turismo, de que queríamos atraer corrientes turísticas porque eso generaba divisas para el Estado, o cuando, por ejemplo, encontramos más un turista menos un vecino, o Barcelona no está en venta, o se alquila vivienda para turistas, pero por ejemplo se vende el alma del barrio. No a los apartamentos turísticos, no a los pisos turísticos, por una ciudad que merezca la pena ser vivida, no a los pisos turísticos. Cuido de mi madre dependiente y no hemos podido dormir esta noche. Y cuando vemos, como decía recién Jordi, simplemente se los traje, se lo copié así la noticia, un poco para desentrañar qué fue lo que pasó en Nueva York. Y conjuntamente con esta noticia que llegaba de Nueva York, un amigo mío me decía: Julio, me canceló Airbnb mi alojamiento para fin de año. Y salí rápido a buscar un hotel, porque seguramente los hoteles suban, porque los pisos turísticos fueron todos cancelados por Airbnb. Airbnb me comunicó que por las nuevas regulaciones en Nueva York le cancelaban su alojamiento para fin de año. Y lo que pasó acá, cuando se pone golpe a Nueva York, que desde el 5 de diciembre no se pueden contratar departamentos por menos de 30 días, y que a partir del 5 de septiembre comienza a regir la ley de registro de alquiler, y que más allá que Airbnb demandó al Estado de Nueva York, la jueza en un tribunal estatal de Manhattan desestima la pretensión por considerar racional que Nueva York exija a los anfitriones registrarse y controlar la legalidad del
o las restricciones que impone Nueva York, nos lleva de la mano a preguntarnos qué fue lo que pasó, qué era lo que estaban reclamando estos vecinos. Y acá encontramos uno de los grandes argumentos para regular este fenómeno. Porque lo cierto es que las viviendas de uso turístico proliferaron toda la vida. Yo desde que soy pequeño que conozco turistas que vienen a alquilar viviendas de particulares y que prefieren la vivienda en particular y alquilar una casa en la playa, cosa que está bien, antes que de pronto un alojamiento formal. El problema es que lo que están diciendo estos vecinos es esto que hasta ayer era atraer corrientes turísticas, hoy se transformó en un fenómeno de falta de ordenamiento territorial, de contaminación, de inseguridad, de baja de la mano del sector hotelero formal, de suba indiscriminada de los pisos para vivir. Si soy una familia que quiere vivir en mi capital, en mi barrio, no lo puedo hacer porque los precios subieron por las nubes, porque todos me quieren alquilar a turistas. Esto me lleva de la mano a que estos efectos positivos que históricamente tuvieron las viviendas de uso turístico, que hace a la diversificación, a la elección del turista, a la posibilidad de que un propietario en su tiempo libre pueda alquilar 15 días para descontar la contribución, indudablemente tiene hoy, ayudado por las plataformas, por los vicios del comercio electrónico o las cuestiones negativas que trae el comercio electrónico, una serie de factores negativos que son los que están hoy sobre la mesa. Y esto me lleva de la mano a dos aspectos que fundamentarían cualquier proyecto de ley. El primero, que cualquier recurso turístico tiene que ser investigado, tiene que ser planificado por el Estado y se deben conocer los riesgos asociados a esos recursos. Porque lo primero que una comunidad experimenta cuando se atrae una corriente turística es euforia. Lo que están experimentando hoy estos vecinos que salen a la calle es decepción, es angustia, es apatía. Es una etapa del atractivo turístico cuando esto no fue planificado, no fue investigado, no fue debidamente ordenado. Y quiero decir esto porque en cualquier proyecto de ley le cae una enorme responsabilidad, Estado a nivel nacional, pero también en el caso de que haya descentralización, como en el caso de Uruguay, las intendencias departamentales, que son quienes tienen la autonomía territorial. A mí, si me apuran, yo generaría dos tipos de registros para la vivienda. Aquella que tiene habitualidad y profesionalidad, que compite con los hoteles. Indudablemente estamos hablando de una actividad que es comercial y no civil. Ya no es doña María de José. Airbnb les dijo que con ese tiempo libre podían explotarlo mucho más. Al pescador que vive en Punta del Diablo le dijo no pesques más, viví en el monte, alquilá tu rancho con $300 por día, y se terminó la mítica Punta del Diablo, porque Airbnb generó ese fenómeno. Booking, Kayak generaron ese fenómeno, pero el fenómeno se ha instalado entre nosotros. Y en Uruguay, al menos, que no hemos regulado la vivienda de uso turístico, este primer paso de regular esta prestación indiscriminada es fundamental. Entonces, el primer tema que tendría que tener cualquier proyecto de ley sería analizar las competencias de la administración turística. Y tiene competencia en la administración turística como para avanzar en la creación de un registro a nivel nacional, pero también a nivel departamental. Por eso yo les decía, si a mí me preguntan, yo creo que toda vivienda de uso turístico, por la particularidad del uso turístico, que no es el uso para vivir, es un uso especial, y hay que diferenciarlo del uso residencial, y no siempre es fácil. Pensemos en Pueblo Garzón y la explosión turística que está habiendo en un pueblo rural del medio del campo, que hasta ayer el paisano que se levantaba a tomar mate, hoy se levanta y de pronto ve un restaurante lujoso de un francés que cobra $300 el plato. No estoy en contra para nada, todo lo contrario, pero que le ha cambiado la idiosincrasia y que ese paisano no ha sido integrado. Y que allí se empiezan a instalar alojamientos informales o que alquilan todo el día con servicios de forma tal de explotar ese recurso que no fue planificado y que no fue promovido. Esto va a llevar necesariamente de la mano a la apatía, al estreñimiento y a la muerte. Y el segundo aspecto es tomar conciencia que el alojamiento turístico formal, lo que es la hotelería, es de las actividades más antiguas que nacen de la mano de la actividad turística. Me he cansado de decirlo en algunas charlas, donde el posadero dejaba los efectos necesarios para su viaje. La hotelería es sinónimo de seguridad, la hotelería es sinónimo de cobijo, la hotelería es sinónimo de tranquilidad, la hotelería es sinónimo de profesionalismo.
Y yo no estoy diciendo con esto que todo el mundo se tenga que alquilar, que tenga que alojarse en hoteles, no. Simplemente, como decían hoy Fran, Amengual y Jordi y Juan, lograr el justo equilibrio. Cuando hablamos de la hotelería, hablamos de una hotelería que tiene una serie de obligaciones para constituirse, que tiene altos costos para poder trabajar, pero que por otra parte el Estado incentiva el desarrollo de la misma. Entonces, suena como contradictorio que ese mismo Estado que incentiva el desarrollo o la inversión hotelera permita que existan centenares de miles de camas de habitaciones no registradas contra decenas de hoteles, por ejemplo, en Punta del Este, tal como ha surgido el estudio que ha hecho el Centro de Hoteles de Punta del Este. Y estos son argumentos que, si bien parecen económicos, se transforman para nosotros los abogados en argumentos puramente legales. Indudablemente lo colaborativo, o lo que surge como colaborativo hoy, ya no es colaborativo. Aquello que era civil, aquello que era una actividad que desarrollaban los particulares, el alquilo de la caseta del turista, hoy se ha desarrollado con la combinación con las plataformas en algo profesional, en una actividad comercial. Y nosotros los abogados separamos las actividades civiles de las actividades comerciales. ¿Cuáles son las comerciales? Aquellas que tienen habitualidad, aquellas que tienen profesionalidad, aquellas que, como decía recién Amengual, no es una actividad que desarrollo una vez o dos veces, sino que lo hago con ánimo de generar un lucro, un pequeño negocio. Vamos a ver ahora los mitos y verdades, ¿no? Cuando ingresamos el proyecto en el Parlamento, les voy a traer acá un poco los cuestionamientos que nos hicieron algunos de los legisladores de la comisión. Y entre ellos estaba el hecho de, bueno, pero si es una sola casa, yo me tengo que registrar. Si es una habitación, me tengo que registrar. Y acá no importa si es una habitación, si es una casa, o si es un pequeño espacio dentro de una casa donde yo vivo. Lo que importa acá es distinguir la comercialidad, la eventualidad de esa actividad, de una actividad que se hace en forma esporádica o colaborativa, como decíamos recién. Lo colaborativo no siempre es perjudicial. El proyecto de ley en los hechos trae exclusiones. Por ejemplo, yo lo explico a veces en este sentido, un radio hípico en el interior donde no hay camas hoteleras, y esa forma parte de la idiosincrasia, poder albergar turistas o pasajeros por un día. No voy a hablar de las ventajas del comercio electrónico, pero indudablemente esta combinación, como decía Jordi, hoy es letal, y ya no nos importa el tema solo de la intermediación, porque estas plataformas llegaron para hacer explotar este fenómeno, sino que el primer paso que estamos tratando de conseguir hoy en Uruguay, a través de este proyecto de ley, es regular la prestación. Exactamente lo que pasó con el fenómeno Uber y lo que está pasando en casi todas partes del mundo, que hoy tienen regulada la vivienda de uso turístico. Es decir, esto implica reformar determinados conceptos que están arraigados en nuestra Constitución, que están arraigados y que están muy firmes en la cabeza de todos, como es el derecho de propiedad. Hoy en Uruguay tenemos una ley de arrendamiento por temporada, que son 9 meses, y en esos 9 meses el propietario de su vivienda puede alquilar de la forma que quiera, por día, con servicio. Esto no es una actividad ilegal. Por eso Juan decía hoy, me va a señalar la diferencia entre informal y legal. No, hoy es totalmente legal. Hoy yo no puedo, como propiedad, prohibirle a un propietario que le alquila turistas. No puedo ponerlo en un reglamento de copropiedad, porque tiene derecho a hacerlo, porque nadie se lo puede prohibir. Eventualmente tendrá que pagar IRPF en el arrendamiento. Pero es otro problema, que es otra de las causas, además, por las cuales explotaron las plataformas en Uruguay. Las inmobiliarias turísticas tienen que retener el impuesto a las retribuciones personales, porque son agentes de retención. Entonces el propietario prefiere darle la vivienda de Airbnb a Gallito Luis o Mercado Libre, y de esa forma evadir al fisco de una forma muy elegante. Y las consecuencias de esto, entonces, aparecen allí estas formas no categorizadas, que no son ilegales, pero que a través de la ley de arrendamiento por temporada generan el marco informal de competir con una hotelería que está haciendo grandes inversiones para poder subsistir. Recientemente di una conferencia en República Dominicana. Yo pensé, o tenía la idea de que República Dominicana eran todos hoteles all inclusive y que no tenían el flagelo de Airbnb y
y de la competencia informal, y me encuentro con una realidad totalmente distinta. Hay un crecimiento exponencial de las viviendas de uso turístico que compiten con la hotelería formal, pero a diferencia de lo que pasa en Uruguay, y para peor, ellos ni siquiera tienen una ley de arrendamiento por temporada, porque temporada es todo el año. Entonces, el propietario de su vivienda alquila todo el año con servicios y lo hace de la forma que quiere. Cuando hablamos recién de la carta de Airbnb a los propietarios, Airbnb se encargó en nuestro país de enviar una carta a todos los propietarios de las viviendas, donde dice: ayuda a emprendedores, se pone en riesgo el dinamismo del sector, proyecto regresivo. Está firmado por Airbnb Ireland, para que tengan una idea. Digite el formulario a ser llenado y otorgue facultades a Airbnb. Y nosotros nos preguntamos quién está atrás, porque si realmente nos subestiman, porque lo que acabamos de leer del Estado de Nueva York, que controla la Airbnb, o la Unión Europea con las resoluciones o las directivas de los años 2010, 2015, que hacen que Airbnb tenga que inscribirse, o la ley ANUR en Francia que dice a Airbnb: quiero saber quiénes alquilan por fuera de la plataforma. Nos hablan de países que han avanzado. Primero regulado la vivienda de uso turístico, y una vez que lo hicieron, a Airbnb no le quedó otra que registrarse y ser regulado, y además colaborar con el gobierno de turno. Y además, Airbnb ha tenido la inteligencia de, no ser un simple intermediario, tramita pagos, saca fotos, tiene anfitriones, resuelve reclamaciones, promueve la autorregulación del usuario y además en algunos países recauda impuestos. España se ha preguntado en alguna sentencia judicial qué es un simple intermediario, y algunas sentencias han determinado que es un intermediario complejo, que además distorsiona el mercado y que prestan servicios subyacentes. Recién Jordi hacía referencia a la nueva regulación del turismo, de los servicios digitales en España. Esto es una mejora de normas que España ya tiene desde el año 2010, que se llama la Unión Europea, regulaciones que hablan de la sociedad de servicios de la información, es decir, los servicios digitales hace muchos años que están regulados. Lo que hacen estas normas es reafirmar y mejorar aún más y acentuar las potestades de los estados en la regulación de la plataforma. Con todo esto, se imaginarán que armar un proyecto de ley no fue fácil. Las premisas que tenía el proyecto de ley eran, primero, definir a esa vivienda de los particulares. Había que de alguna forma buscar un marco legal que la llevara a un estadio de regulación, porque hoy tiene una ley de arrendamiento por temporada que lo protege. Esto implicó categorizar nuevas formas hoteleras, es decir, como formas extra hoteleras, establecer las notas distintivas, lo comercial separado de lo civil, diferenciar lo habitual de lo que no es habitual, y por sobre todas las cosas, la ley contiene en sus últimos artículos una modificación de la ley de arrendamiento por temporada. Es decir, en esas notas distintivas la ley crea un marco de, tal como lo hace, lo que leíamos recién de Nueva York, de establecer límites por encima de los cuales ese arrendamiento para el Estado pasa a no ser civil, o deja de ser civil y pasa a ser comercial. Ya no es Doña María, ya no es Don José, sino que es una pyme, como decía recién Amén. Ya voy terminando. Algunas dificultades que el proyecto debió entender, estudiar o soslayar. Bueno, las dificultades de registro, las dificultades de fiscalización, algunos aspectos fiscales no son problemas nuevos. Ninguno de estos problemas son nuevos. La ley no tiene para nada un afán recaudatorio. Hoy ya los propietarios de las viviendas que alquilan las viviendas tienen que pagar impuestos. El problema es que no lo hacen. Eventualmente, en un registro ante la autoridad competente, que es el Ministerio de Turismo, y ahora quiero hablar brevemente de lo que decía Jordi, ¿no? La dificultad que tienen las autoridades turísticas en el mundo para avanzar en esto. Eventualmente tendrán que pagar impuestos a las actividades económicas de las empresas, si se consideran esas actividades una actividad comercial. Pero esto no es un problema nuevo. Por tanto, para ir redondeando, para ir finalizando, el proyecto de ley tiene un capítulo de definiciones que aparta lo que es la vivienda tradicional, que se le alquilaba a un turista, y
y la consagra como tal, establece las notas distintivas, establece tipos de viviendas, pero deja que estos tipos de viviendas sean ampliados en la reglamentación, deja estudio de la reglamentación respectiva. El objetivo acá es no solo regular la vivienda y la habitación, sino por sobre todas las cosas los condominios turísticos o los edificios que hoy funcionan como hoteles encubiertos o que a veces son manejados por un mismo administrador. Se genera un registro, se generan obligaciones, derechos, se genera la posibilidad de inspección, controles y sanciones, pero además, cuando hablamos de la fiscalización, hoy el Big Data, las tecnologías de información nos dan una enorme posibilidad de hacer una fiscalización online, no necesariamente cuando uno habla de inspección o fiscalización tiene que ser física. Para complementar, estos son datos prepandémicos. En todas estas comunidades autónomas, a quien alquila la vivienda a un turista se le exige profesionalidad en la prestación. Es decir, no más pisos turísticos. Y algunos han utilizado las leyes reguladoras de la vivienda de uso turístico para limitar los derechos de propiedad de los propietarios de las viviendas que le alquilan al turista. Basados en razones de interés general, el ordenamiento del territorio, el medio ambiente, la contaminación. ¿Sí? Francia, previo a la pandemia, la ley ANUR había hecho bajar un 12% el número de alquileres amolados ofrecidos con la ley ANUR, que preveía que el plazo máximo era de 120 días para alquilar a turistas y que necesariamente debían hacerlo a través de una plataforma, y Francia le pedía a la plataforma que estableciera quiénes alquilaban por fuera de la legalidad. La ley ANUR establece, para que tengan ahí, 120 días, el cambio de uso residencial turístico, y por eso yo creo que es importantísimo el rol que tienen aquí los gobiernos departamentales, porque más allá de una ley nacional, en nuestro país las leyes son nacionales, pero de una ley a nivel general, que cree un registro a través de la autoridad competente y que determine la vivienda de uso turístico, es importantísimo que para aquella vivienda que no es habitual o profesional, existe un registro departamental que establezca el uso turístico de aquellos que le alquilan a turistas. Hay que comenzar a separar este concepto en nuestra sociedad. Japón, Ámsterdam han regulado esto y ha bajado. Argentina, de acuerdo a lo que nos planteaba el doctor Ezequiel Vázquez en su última charla, aprobó una ley que está vigente, el registro de propietarios de alquiler temporario turístico en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y hoy apareció la noticia de que el gobierno estaría intentando hacer de esta legislación una ley a nivel nacional. Ustedes saben que en Argentina las leyes son nacionales o provinciales. Cuando hablamos de mitos y verdades, y con esto termino, cuando ingresamos a la comisión del Parlamento, las cosas que se nos plantearon era: ¿se precisa una ley o se puede hacer por decreto? Y acá, cuando yo hoy hablaba de las faltas de potestades de los ministerios, acá hay aspectos que tienen que ver con el derecho de propiedad, que tienen que ver con el ordenamiento del territorio, que tienen que ver con leyes preestablecidas que le otorgan derechos a los ciudadanos, como la ley de arrendamiento por temporada. Yo no puedo, de buenas a primeras, a través de una actividad reglamentaria, de un decreto del Ministerio de Turismo, establecer que mañana Doña María, que tiene la ley de arrendamiento por temporada y de alquiler a turistas, va a pasar a inscribirse a ser un prestador turístico porque tiene habitualidad. Yo entiendo que se requiere una ley que ataque todos estos obstáculos que hacíamos referencia recién y que ponga sobre la mesa los aspectos relevantes. Registro doble, bueno, en esto se avanzó en una modificación, lamentablemente no se entendió. El proyecto de ley crea el registro del Ministerio de Turismo, pero además abría la puerta para que los gobiernos departamentales dentro de su autonomía crearan registros departamentales de las viviendas de todos los que le alquilan a turistas. Que nada más es registrarse y tener un número de registro. Las intendencias con eso pueden llevar relevamiento, pueden saber dónde está la oferta turística, dónde se alojan los turistas. Recién mencionaban el tema de la seguridad y nos alarmaba una noticia hace unos meses de 2 personas que se alojaron por Airbnb en Punta del Este y en la noche cambiaron las cerraduras de más de 10 apartamentos y robaron los apartamentos alquilándose por Airbnb. O de propietarios que están cansados de no saber
quién es el vecino de al lado. Yo creo que un registro departamental de viviendas, simplemente con un número, haría que la Intendencia pudiera conocer a fondo la calidad, la oferta turística y tomar medidas al respecto. ¿Perjudica a los propietarios de inmuebles? Para nada. Yo digo que incluso la creación de un registro y separado de su vínculo habitual, e incluso un registro departamental, jerarquizaría a los propietarios de inmuebles que alquilan civilmente y aquellos que lo hacen de forma habitual deberían cumplir simplemente con las normas que se les exige al Estado para tener un equilibrio con el sector formal. La imposibilidad de control es letra muerta. Yo creo que las leyes no se hacen para ser incumplidas, ¿no? Porque si partimos de esa base, las leyes no existirían. No sale la DGI a controlar a todos aquellos que le alquilan en verano a turistas, ni sale la Intendencia a controlar la alcoholemia a todos los ciudadanos todas las noches, todos los días de Montevideo. Pero las normas están. Si yo me tomo una copa de vino y tengo 0,3, seguramente tengo una multa o me saquen la libreta. La habitación turística no es comercial, como yo les decía recién, no importa si es una habitación, una cabaña o 10 cabañas. El doctor Ezequiel Vázquez decía, si yo hago 100 alfajores por mes en mi casa, en el fondo de mi casa, entonces no me controla nadie, el control va a la fábrica de alfajores. Pero el consumidor que come los alfajores de mi casa quizás se esté intoxicando, o esté teniendo un producto de bajísima calidad y por eso no lo controla. El argumento de la pobre persona que tiene una sola habitación deja de ser un argumento en la medida que lo haga de forma habitual y no esporádico. Registro de población flotante, sí. Entendemos que de la misma forma que se exige a los hoteles, y por este ejemplo que acabo de poner, estaría bárbaro que se le exigiera el registro de población flotante también a las casas de habitación turística. Y como dije recién, esto para nada tiene un afán recaudatorio, sino que el proyecto tiene como basamentos algunos de estos aspectos y algunos más de los que le vine a plantear hoy, que traté de encararlo de una forma distinta para no aburrirlos, y espero no vamos a aburrir, así que con esto termino. Bueno, muchas gracias.